Saludos, estamos con Jueces, capítulo 7. Hoy en este capítulo vamos a ver lo que hizo Gedeón para destruir a los madianitas. Vamos a avanzar un poco. Recordemos que en los videos anteriores, vamos a hacer un pequeño repaso. En los videos anteriores vimos cómo los madianitas eran un grupo de nómades del desierto, mercaderes, descendientes de Abraham, que eran innumerables en gran número y que habían atacado durante mucho tiempo a los israelitas, destruyendo también sus cosechas. Ahora los madianitas estaban oprimiendo a Israel y es en esta época donde aparece Gedeón. Gedeón, un hombre que era pobre, un hombre que era de familia pobre, cuyo padre era idólatra, tenía imágenes de acera, tenía imágenes de Baales, y vemos a este hombre, Gedeón, un hombre muy sencillo, también con temor y con miedo, escondido de la presencia de esta multitud de madianitas que les quitaban sus cosechas. Bueno, esto a modo de recuerdo de lo que vimos en los videos anteriores, y vamos a continuar entonces con el capítulo 7. Vamos a entrar a este capítulo impresionante, lo que nos va a enseñar hoy la palabra del Señor. Gedeón y sus 300 hombres. Esta es la historia de hoy. Y vamos a ver en este día cómo Dios, a través de cosas sencillas y cosas que son humildes, cosas que son pequeñas para esta vida o para los ojos de los hombres, Dios hace grandes, pero grandes maravillas. Gedeón y sus 300 hombres. Vamos a ver cómo Gedeón es llevado por el Señor a combatir y a pelear contra los madianitas y a vencerlos. Acá te muestro una imagen donde, según la historia, nos dice que Gedeón llegó a juntar 22.000 hombres para pelear en contra de los madianitas. Bueno, hasta ese momento Gedeón pensaba que la única manera de enfrentar a una multitud tan grande como eran los madianitas, que tenían mujeres, niños, camellos y todo tipo de animales que iban por el desierto, era juntando la mayor cantidad de hombres. Este era el pensamiento de Gedeón. Lo mismo también pasa con nosotros cuando creemos de que cuando más plata tenemos es más fácil alcanzar ciertos objetivos. O también creemos que cuando más personas se nos unen, también pensamos de que las cosas van a ser más fáciles. Acá Gedeón tenía 22.000 soldados israelitas para pelear en contra de los madianitas. Pero Dios dijo, y se dijo para sí mismo, no sea que los israelitas se atribuyan la gloria de esta batalla para ellos mismos. Por lo tanto, Dios le dio una orden a Gedeón y le dijo: Gedeón, yo te voy a mandar y te voy a decir quiénes son los que han de ir contigo. Entonces los mandó a beber agua, y aquellos hombres que no se arrodillaban, como en este caso vemos este hombre que no está arrodillado bebiendo agua, serían los que habrían de ir a pelear en contra de los madianitas. Y los que se arrodillaban a beber como beben los animales, esos no podrían ir a pelear en contra de los madianitas. Por lo tanto, de estos hombres que no se arrodillaron, quedaron 300 hombres de los 22.000. Gran enseñanza para nosotros. No es por nuestra fuerza, no es por ayuda humana, es por el Espíritu de Dios. No es por lo que tengamos, por las cosas materiales, por el dinero, por el poder, en que uno logra las grandes bendiciones de Dios. Es por el Espíritu de Dios. Y acá dice que cuando Gedeón estaba dispuesto a atacar el campamento de los madianitas, Gedeón fue con 100 hombres a espiar el campamento, y uno de los madianitas le contaba al otro madianita que había tenido un sueño aquella noche donde un pan de cebada caía desde las montañas sobre el campamento madianita. Y en ese momento Gedeón y sus hombres estaban escuchando lo que estos dos hombres madianitas se contaban de uno al otro, y esto me lleva a pensar a mí que el pan de cebada era algo que se comía entre los pobres allí en Israel, y como Gedeón
había empobrecido tanto porque los madianitas le quitaban toda la comida y también Israel había empobrecido mucho. Este pan de cebada simboliza lo débil de este mundo. La palabra de Dios dice que Dios usa lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Y así fue que estos dos hombres soñaban como este pan de cebada que simboliza lo más débil, que simbolizaba a Gedeón, que simbolizaba a Israel, caía sobre un campamento de madianitas que eran multitudes. Pero así Gedeón pudo entender que Dios le estaba confirmando que debía atacar a los madianitas y que Dios le iba a dar la victoria. Increíble historia, increíble realmente cómo Dios hace las cosas. Y acá vemos ya en esta pequeña ilustración cómo, según la historia nos cuenta, que Gedeón introdujo antorchas dentro de los cántaros y junto con los 300 hombres más las trompetas que tenían, se dividieron en 3 escuadrones y rodearon el campamento de los madianitas, que eran multitudes. Y yo imagino que esa noche habrá habido una noche muy oscura, o estaban dormidos, o Dios envió algo sobre las mentes, sobre los madianitas, ya que nos cuenta la historia que cuando comenzaron a tocar los cuernos, las trompetas, cuando comenzaron a quebrar los cántaros y a sacar las antorchas, dice que los madianitas comenzaron a atacarse unos a otros. Y lo más extraño porque realmente es una gran bendición lo que Dios nos muestra en este lugar, es que Israel no tenía espadas, y sin embargo con 300 hombres y simplemente con antorchas y simplemente con trompetas, dice que los madianitas se mataron unos a otros. En esa noche confusa, en esa noche donde ellos creyeron de que estaban rodeados de 22.000 hombres, pero no eran 22.000, eran nada más que 300 israelitas. Ellos creían, los madianitas, de que estaban rodeados por grandes ejércitos de hombres. Y esto nos enseña a nosotros una vez más, no es con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Por eso es importante orar, por eso es importante la alabanza, por eso es importante la lectura de la palabra, y por eso es importante que únicamente de Dios sea la gloria. Nosotros nada podemos hacer. Tenemos tanta gloria o esta gloria en vasos de barro, dice la palabra del Señor. Así que esta antorcha y estos cántaros de barro simboliza también nuestro ser, nuestra persona. Tenemos esta gloria, tenemos esta luz, este poder, así como estas antorchas en cántaros de barro. Esos cántaros de barro nos simbolizan a nosotros. Dios no se limita a la cantidad. A Dios no le interesa que seamos muchos. Tal vez a nosotros sí nos puede interesar que seamos muchos, que cuando queremos alcanzar ciertos objetivos pensamos que únicamente con la ayuda de un familiar, de un amigo lo vamos a alcanzar, o creemos de que tal vez con más dinero podemos alcanzar las bendiciones, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios las cosas son distintas. En el reino de Dios las cosas se obtienen por el Espíritu, no por la fuerza humana, no por el poder humano, no por la inteligencia humana, no por la sabiduría humana, sino por el poder de la oración, por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de la palabra, porque Dios es Espíritu. Por lo tanto podemos entender y vamos a comprender que esta historia de Gedeón nos enseña a nosotros que no es por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios. Y así Gedeón, con 300 hombres nada más, venció a una gran multitud de madianitas que le atacaban. Y así vamos a seguir viendo en el capítulo 8 cómo también Gedeón siguió venciendo a más madianitas y siguió destruyendo a estos hombres que empobrecían cada día a Israel y no le dejaban avanzar. Recordemos también que Gedeón quebró las imágenes de acera en la casa de su padre, grandes enseñanzas para nosotros, porque comenzó con la casa de su padre, quebrando aquellas imágenes, y ahora Dios lo estaba utilizando para destruir las imágenes también en la zona de Israel, donde todo ídolo habría de desaparecer. Por eso Gedeón, después de esta batalla, habría también de levantar un gran altar para el Señor. En lugar de los altares a Baales, Gedeón levantó un altar para el Señor.
Bueno, que Dios te bendiga. Espero que esto ha sido mucha bendición para tu vida. Nos vemos en Jueces capítulo 8.